Las preguntas de la Fundación Botín. Hoy, Alberto Fesser. Guinda o pastel, ¿la cultura sirve o debe servir para algo? Bueno, Alberto, así, sin anestesia. ¿Qué es la cultura? Toma ya. Vamos a empezar, ¿no? Todo. ¿Cómo que todo? Es lo que somos. Más allá de lo biológico, todo lo que somos yo creo que es cultura. Es cómo vivimos, lo que sentimos, lo que da sentido a nuestra vida, cómo nos relacionamos con otros, lo que nos diferencia, lo que nos une, lo que facilita la convivencia, lo que nos civiliza, lo que hace que en ocasiones aparquemos el garrote. En este sentido igual había que subir la dosis. Un poquitito. Sí. Pero cuando algo es todo, no puede suceder que acabe siendo nada. Bueno, hablamos de cultura, O sea, en un sentido más cerrado, claro, de las manifestaciones. Por saber de qué estamos hablando, por definir el elemento. De las manifestaciones culturales artísticas. Bien, la literatura, el arte, la música, el cine, la poesía, la danza, el teatro, eso es la cultura, eso son las artes. Sí, pero en una acepción más amplia también es cultura la gastronomía, o la manera en que hablamos, o la manera de vestir, o los usos o costumbres que hacen la cultura de un país, por ejemplo. Bueno, normalmente hablamos profesionales de la cultura, sector cultural, ámbito de la cultura, hablamos en ese sentido más restrictivo de las artes o las disciplinas culturales. Es importante lo que Alberto Fesser nos diga de lo que es la cultura, porque Alberto yo creo que es, no cabe ninguna duda, uno de los referentes del mundo de la cultura en España. Hace 30 años, ahora nos dirá saber si fue una locura o no, decidió dejar lo que estaba haciendo y dedicarse a la cultura. Además me parece muy interesante desde lo privado, desde la fábrica, que es una empresa, y desde la Fundación Contemporánea. Y bueno, yo creo que ha marcado muchas de las que ya son, bueno, ha marcado tendencias y ha creado algunas de las cosas que son las manifestaciones culturales más importantes que tenemos hoy en España. Pues Foto España, el Festival de las Ideas, que empezó el año pasado, la revista Matador, el Club Matador, ¿no? Y como digo, desde lo privado, en muchas ocasiones colaborando con lo público, ¿no? ¿Por qué te dedicaste a esto? ¿Surgió de forma natural o era una decisión que tenías tomada? No, me dejé liar por mi buen amigo y el que ha sido mi socio todos estos años, Alberto Anaut. Que nos ¿Fue dejó. Alberto el que te lió a ti? Sí, sin duda. Sí. Alberto fue un gran liante y fue una de sus virtudes, es que nadie fuimos capaz nunca de decirle que no a las cosas que proponía. Y eso le permitió poner en marcha muchas cosas movilizando a mucha gente. Y fue él, Alberto y yo nos conocimos de niños en el colegio, pero fue muchos años después de 20 años de vida profesional cada uno, él como periodista y yo que estudié una ingeniería como consultor de empresas, pues fue él el que tuvo la idea y me lió para dejarlo todo y fundar una organización que se dedicara a poner en marcha nuevos proyectos culturales, con el ánimo de complementar una oferta que ya había, añadiendo más cosas que nos pareciera que valían la pena y que pensábamos que íbamos a ser capaces de hacer. ¿Por algo te liaría a ti? ¿O es que lo intentó con varios y no lo consiguió? Hombre, O sea, ¿tú crees que había algo en ti que estaba abierto a eso ya? Bueno, seguramente. Cuando íbamos al colegio ya éramos amigos culturetas y a la salida del colegio nos metíamos en las galerías de arte, incipientes entonces, en la calle Claudio Cuello de Madrid, o íbamos al cine o al teatro, o hablábamos de qué discos nos gustaban. Bueno, éramos público de la cultura, lo seguimos siendo, y durante muchos años que mantuvimos esa amistad, compartimos ese gusto cultural, pero no se nos pasó por la cabeza que nos íbamos a terminar dedicando profesionalmente a eso. ¿Y te alegras de haberlo hecho? Me alegro de haberlo hecho enormemente. He tenido 2 vidas profesionales muy interesantes y muy complementarias y muy distintas, sí. Bueno, a ver, hemos definido la cultura antes, más o menos, porque tampoco se trata de ponerse demasiado específicos. Pero estábamos esta mañana en el comité de Pública, te decía, ¿no?, que estamos pensando en el Pública, este gran encuentro que organizáis para profesionales del mundo de la cultura, porque desde la Fundación Contemporánea lo que hacéis es acompañar, apoyar, formar a profesionales del mundo de la cultura. Y uno de los temas de los que hablábamos es ¿cómo se sabe si una manifestación cultural es buena o mala? O incluso se debe saber si es buena o mala. ¿Se puede saber si es buena o mala? ¿Cuándo algo es bueno?
Bueno, eso es muy subjetivo. La cultura... ¿Es muy subjetivo, tú crees? O sea, ¿no hay cosas buenas o malas, voy a decir, objetivamente hablando, desde el punto de vista cultural? Sí, pero siempre hay un componente subjetivo. Es decir, si a mí algo me gusta y me interesa y a ti no te gusta y no te dice nada, pues es que se ha acabado la discusión. Pero dicho esto, ese que te guste, que te interese y que te aporte algo, se forma, se educa, se evoluciona. Y eso es ver, leer, escuchar muchas cosas, dejarse asesorar. A mí me encanta la prescripción. Y me encanta... ¿La prescripción en qué sentido? Que me lleven de la mano a lo mejor, que me abran los ojos, que me lo enseñen, que me recomienden. Y no es una cosa que... Ahora parece que se impone más modelos de votación popular, de lo más visto, lo más seguido, lo que tiene más likes, lo que la gente, que no sabemos qué gente es y con qué criterio y con qué gustos ha valorado eso. Yo me fío más de los expertos. ¿Eso es elitista? Bueno, la sabiduría es una élite, claro. Pero a mí me gusta aprender de los que saben más y dejarme guiar y formarme mi propio criterio y llegar a lo que para mí es lo mejor. Claro, pero fíjate, decías, yo te pregunto, ¿qué es lo bueno? Me dices, eso es subjetivo, con lo cual podría suceder que lo mejor sea lo que más subjetividades suma. No sé cómo decir, cuanta más gente haya que algo le parece bueno, mejor será, pero luego me dices que eso no te acaba de convencer y que prefieres la opinión de los expertos, porque yo incluso a veces veo en el mundo del arte que pareciera que para algo ser bueno incluso tiene que ir en contra de lo que le gusta a mucha gente, como que hay una especie de regusto intelectual. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra. Ni lo más popular por el hecho de serlo es malo, ni necesariamente es lo mejor o es lo mejor para mí. Desde luego, si hay algo que está en las listas de, yo qué sé, las canciones más escuchadas, pues por algo será. No puede ser que todas las más escuchadas sean muy malas. Algo tendrán. Y dicho esto, igual el gusto más popular no es el más refinado y hay que evolucionarlo. Pero si lo más popular hace que alguien dé el primer paso en ese camino de ir haciéndose su criterio y apreciando lo bueno, pues bienvenido sea lo popular como punto de partida. Y luego ya nos iremos cada uno evolucionando, sofisticando. A mí lo que me pasa es que las cosas o me llegan o no me llegan. También depende del momento en el que estoy, de como dices tú, lo refinado que pueda tener el gusto o no. Pero es que por mucho que lo intente, joder, no me dice nada. O me dice algo, o me da una leche. Digo, ostras, esto me ha tocado el corazón. O sea, pero es que ese es el valor de la cultura, o ese es el valor de las artes. El que a cada persona le aporte algo, le diga algo, le provoque una reflexión, le aporte una idea, le inspire, le enrabiete o le provoque una sonrisa, algo. Eso es lo que se lleva el espectador de una obra de teatro o de una exposición de arte o de un concierto. Entonces, el valor debería ser la suma de esas aportaciones a cada uno de las personas y, por lo tanto, a contribuir a hacer algo mejor la sociedad en su conjunto. O sea, que el arte sirve para algo, tiene que servir para algo, porque este es un debate interesante. Hombre, es para lo que sirve. Si no, ¿para qué apoyamos a los artistas? No son unos niños mimados como lo serían, yo qué sé, los carpinteros o cualquier otro gremio profesional. Tienen el mismo merecimiento. Lo que pasa es que lo que hacen, además de que ellos viven de su trabajo, cumple ese valor social. Y eso yo creo que es la diferencia. Cumple el valor social de aportar algo a las personas y a la sociedad. Ese es el... Y ahora, ¿cómo lo medimos? Antes de llegar a cómo lo medimos, es que hay mucha gente que incluso le cuesta esto de que las artes tengan que servir para algo. Dicen, no, el arte tiene un valor per se, en sí mismo. Yo recuerdo cuando pusimos en marcha el Centro Botín y decíamos que queríamos utilizar la capacidad que tienen las artes para despertar la creatividad, había mucha gente muy conocida y muy buena que decía, pero ¿cómo hay que usar las artes? Las artes no se usan, las artes son buenas per se, déjalas en paz, que hagan lo que sea. Bueno, pues yo creo que son dos maneras de decir lo mismo. ¿Tú crees? Sí, las artes, bueno, no son ensimismadas, no son solo para los propios artistas o para una pequeña élite de especializados. A mí eso no me interesa. A mí me interesa en la manera en que llegan a más gente y le aportan algo, le Pero si eres consciente de que hay un debate ahí, de que hay gente que te dice que eso es manipular o utilizar, casi prostituir la cultura, porque la cultura es buena en sí misma y no deberías
Pues para el que piense eso, creo que se avecina una solución fantástica, que es el público artificial. ¿Ya? ¿Cómo? Claro, igual que la inteligencia artificial es capaz de hacer arte, pues también podremos hacer un público artificial y así todo se hace en sí mismo. Eso me está gustando. Claro, es lo que nos falta por ver. Gran éxito garantizado de cada cosa. Porque por otro lado, yo a veces te confieso también esto de que arte sea también la forma en la que o podrían terminar algunas palabras. He visto cómo prolifera ahora lo de educarte, formarte, o sea, que a todos se nos ocurren, ¿no? Como si fuera un gran descubrimiento, nombres que terminan en arte. Y de alguna forma a mí a veces me parece, y fíjate que en la Fundación lo hacemos, que tenemos un programa que se llama Reflejarte. Es verdad que fuimos de los primeros, ¿no? No estamos forzando un poquito a la máquina, no estamos manipulando el exceso en exceso. Podríamos estar el encuentro ese maravilloso entre la manifestación artística y aquel que participa de ella. Bueno, tú has usado una palabra, forzar, que yo creo que es muy fea. Yo creo que en vez de forzar, igual podíamos intentar seducir, acercar, explicar. Sí, no decía forzar el papel del arte, ¿no? Sí, pero fíjate, me estoy acordando de mi querido amigo Danilo Miranda, un gran gestor cultural brasileño que estuvo muchos años al frente del SESC de Sao Paulo, que es una grandísima institución cultural, educativa, social, con un montón de grandes centros. Y una vez me decía, es que a veces queremos forzar a la gente a consumir la cultura, el arte, y yo reivindico su derecho a no hacer nada. Ya. Pero eso sí, que vengan a hacerlo a mis centros. Me pareció o sea, que no hagan genial. nada, pero que lo hagan aquí. Que vengan aquí a no hacer nada. Que ya les liaremos con... Y esa es su estrategia. Si conoces su proyecto, pues es una mezcla de parques infantiles, instalaciones deportivas, comedores económicos y grandes exposiciones de arte, teatro, cine a nivel mundial. Entonces, bueno, la gente va y los van liando. Pero no les fuerzan, les seducen. Mira, esto es una de las cosas que decíamos cuando pensábamos en Centro Botín. Decíamos, vamos a intentar generar un lugar de destino donde la gente vaya a tomarse un café, un helado, a ver la bahía, y vamos a dejar que las artes lluevan sobre la gente, a ver qué va pasando, ¿no? Pero una lluvia fina, ¿no? Sí. Y que sirva para algo, pero sin manipularlo en exceso. Eso es. ¿Y medirlo? Porque antes hablabas de medirlo, porque aquí ya... Bueno, hay gente que así ya no es que estamos hay economizando. Una palabra muy en boca de todos en el sector y en los últimos años yo creo que con más intensidad, que es el impacto y la medida del impacto. Te aviso que soy uno de los obsesionados por el impacto, ¿eh? Pero adelante. Y me parece lo más responsable que puedes hacer, estar preocupado por ese asunto. Vamos a ver, destinamos muchos recursos públicos o de mecenas o de empresas a actividades culturales, no con un fin de rentabilidad económica, sino persiguiendo otros fines, y quienes destinan esos recursos pues tienen todo el interés legítimo en saber que sus recursos están sirviendo para los fines que se persiguen, y eso es medir un poco la rentabilidad social de la cultura o el impacto. Me encanta la rentabilidad social. Claro, y eso entonces nos piden a los que gestionamos esos recursos prestados que demostremos esa rentabilidad. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Lo conseguís? Pues es muy difícil, porque no hay unas herramientas de medida precisas, no hay unas métricas que nos digan cómo ese niño que entró en esa exposición salió con algo en su cabeza que no traía al entrar. Eso es muy difícil de medir y de valorar. Pero el que sea difícil de medir no nos exime de la responsabilidad de procurarlo. Y entonces, de alguna manera, tenemos indicadores indirectos, sensibilidades, y deberíamos tener muy presente en todo lo que hacemos que es para buscar esa rentabilidad social. Entonces, bueno. Yo te decía que estoy obsesionado porque en la Fundación Botín hacemos más cosas que no son cultura. Y en las otras, en los otros ámbitos de lo social, sí llevamos ya muchos años en la cultura de la medición del impacto. Pero en el mundo de la cultura solo veníamos midiendo la bondad o maldad, vamos a decir, o el impacto por el número de asistentes. Decías que es el género tonto. Claro. O sea, si el concierto es malo, cuantos más vayan, peor. No sé cómo decirte, ¿no?
Pero es lo que decías tú, ¿qué está pasando en la cabeza o en el corazón de ese niño, ¿no? Que podamos demostrar que aquello merece la pena la inversión que hemos hecho. Y yo creo que si hay indicadores, nosotros nos hemos puesto a medir la creatividad regional y el impacto en la creatividad de las personas que vienen al Centro Botín. Yo creo que cada vez más gente lo está haciendo. Yo me acuerdo mucho de una anécdota de Juan Carrete, otro grandísimo profesional de la cultura del que yo aprendí mucho, y estaba entonces él al frente de un museo dependiente del ayuntamiento de su ciudad, y cuando fui a verle estaba un poco mosqueado porque tenía que hacer un informe para un concejal que le estaba preguntando por una exposición que había organizado cuánto había costado y cuántos espectadores había tenido. Y él decía, ya sé para lo que quiere, para hacer la división y saber a cuánto ha costado cada uno, para intentar ver si valía la pena o no. Y él decía, si solo un niño con gafitas, y yo me imaginaba al propio Juan Carrete, pequeñito con pantalones cortos, con las gafitas que él tenía de mayor, si solo un niño con gafitas se ha quedado mirando un cuadro y eso le ha provocado algo que le va a influir en su vida, ya está lo que haya costado, esa inversión ya la hemos rentabilizado. Pero no sabía cómo medirlo. Claro, yo creo que el error es buscar una excesiva precisión. No, porque no lo vamos a encontrar nunca, pero me da igual, porque ya te ponen una tensión positiva. No creo que sea posible, pero todo lo que sea, hacer encuestas de satisfacción, medir, no sé, hacer mediciones indirectas, buscar indicadores, no sé. Yo, fíjate, lo comentaba esta mañana Rafa Chueca, que es el que dirige todo el área de cultura de la Fundación La Caixa. Sí. Decía, ahora porque todo va muy bien, pero como nos vengan mal dadas, yo en cultura estoy mucho menos preparado que mis compañeros de ciencia, investigación, de desarrollo rural, de tal, para demostrar que lo que estoy haciendo cumple una labor social. Entonces tenemos que desarrollar nuevos indicadores. Eso pasa en nuestro sector, eso pasó en la gran crisis económica de la década pasada, cuando llegaron los recortes, que el sector cultural no estábamos preparados para demostrar el valor de la cultura y por lo tanto defender que era prioritario ante otras cosas. Fíjate, estamos hablando de valor y luego está el precio. Fíjate que pasó una cosa, y es que desde ese momento nos agarramos a una cosa que entonces yo había visto reivindicar menos desde el sector cultural, que es el valor como sector de economía. Es decir, el sector cultural genera un buen número de empleos, supone un determinado porcentaje del PIB, paga determinados impuestos y contribuye a la economía del país como cualquier otro sector. Para mí eso no es lo más valioso del sector, sino es de lo que veníamos hablando antes. Pero oye, si esta otra argumentación nos ayuda para defendernos, en aquel momento, en la crisis en la que se perdieron tantos empleos, aparecieron estudios de sectores de oportunidad de futuro, sectores en los que era interesante invertir porque tenían oportunidad de crecimiento y no eran los sectores de economía más maduros, más que habían tocado techo, sino, y ahí aparecían, pues yo qué sé, la biomedicina, las ciencias del mar, la cultura. De repente la cultura aparece como un sector. Entonces ahí, en el sector, en algunos casos, pues nos agarramos a eso. Somos un sector de economía de futuro para conseguir unos apoyos que vía el valor social de la cultura, que para mí es mucho mayor, no éramos capaces de hacer ver. Pero tú fíjate luego indirectamente. O sea, ¿qué significan los ingresos relacionados con el turismo en España? Tú quítale a España el patrimonio cultural español. Ya. Te queda, ya, para empezar, te quedas sin turismo. Ya, pero... Digo que es que parece que dedicar dinero a cuidar el patrimonio cultural y el patrimonio histórico no es tan urgente, pero ojo, porque como no lo cuidemos nos quedamos sin turistas que vengan a verlo. Sí, pero... Que no es lo más importante, ¿no? Pero... Sí, para mí me gustaría que nuestra sociedad reconociera ese valor social de la cultura. Y además el económico y el de promoción turística, vale, y todos los añadidos, pero el primero. Y yo creo que un problema muy, muy profundo de nuestro sector es la falta de reconocimiento de ese valor por parte de la sociedad. Y cuando digo por parte de la sociedad, digo por parte de las administraciones públicas y de los gobiernos en todos los niveles. Por parte, oye, todo esto que digo con las consiguientes excepciones, pero en general, las administraciones públicas, los partidos políticos, los medios de comunicación, las empresas
y los ciudadanos de a pie, la cultura les importa bastante menos que lo que nosotros pensamos les debería importar si de verdad reconocieran ese valor que nosotros defendemos que tiene. Sí, es verdad que nos falta sociedad civil, pues sí. Nadie te dirá que no le importa la cultura, pero luego no se acaba de notar en el día a día. Incluso nos pasa, o sea, nos parece importantísimo, pero luego elegimos la hora de música para llevar al niño al dentista, porque no puede faltar en matemáticas, pero si falta en música tampoco pasa tanto, ¿no? Yo creo que tenemos que conseguir llevarlo al día a día. Y fíjate, hablabas del valor. Quiero introducir otro tema, el precio. ¿No sería la forma definitiva de descubrir si la gente verdaderamente valora la cultura, el poder ponerle a la cultura el precio que verdaderamente debería de tener? Yo llevo 30 años peleando con eso y he decidido, bueno, no caer en la melancolía, porque no me lleva a ningún sitio. Yo creo que si de verdad valorásemos la cultura, estaríamos dispuestos a pagar lo que cuesta, igual que valoramos comer y pagamos lo que nos comemos. Y luego, claro que está, toda la política de acceso a la cultura por gente que no se la pueda pagar, de ayudas, de subvenciones, de gratuidades, perfecto. Pero todos los caminos que yo en nuestros proyectos hemos intentado forzar un poco a la gente a valorar lo que consume y pagar por ello, son muy decepcionantes. Alberto, pero la fábrica es una empresa privada, ¿no? Hace cultura muy buena, creemos quienes disfrutamos de ella y ganáis dinero. Cuando decidimos poner en marcha una organización cultural hace ya 30 años, elegimos ser una empresa. Y a mucha gente le pareció muy raro. Me imagino. Y sospechoso. Pero tenéis ánimo de lucro. O sea, que queréis ganar dinero haciendo cultura. Pues hombre, queremos vivir de nuestro trabajo y queremos hacer algo que sea sostenible. Yo decía, ánimo tenemos mucho, el lucro, a ver si llega cuanto antes. Tardó bastante en llegar, pero bueno, a mí me parece 30 años después que lo que hemos hecho y seguir vivos con las cosas que nos han pasado es un milagro. Pero bueno, ahí seguimos. Desde luego no es el sector para forrarse, pero sí que se pueden hacer cosas. Pero fíjate qué curioso, somos una empresa que hace cultura sin tener un apoyo externo de nadie, o sea, cada proyecto que hacemos tenemos que conseguir los recursos para poderlo hacer, y en la mayoría de los casos los recursos no son de ese consumidor final que va a disfrutar de la cultura o gratis o pagando una pequeña parte de lo que cuesta, y el resto lo pagan administraciones públicas, empresas, patrocinadores, ¿Y te parece bien que sea así? El tercer sector. ¿Te parece bien que sea así? ¿O te gustaría que fuera el consumidor final? Me gustaría. No, me parece bien que haya ese mix. Lo que no me parece bien es que esté tan desproporcionado. Yo creo que el consumidor final debería pagar un porcentaje mayor, no sé, la mitad, depende, no es lo mismo hablar de editar libros que de organizar conciertos de música clásica, o de que cada proyecto tiene un mix razonable diferente. Pero de media me parece que sería muy razonable aspirar a que el consumidor de la cultura costease una parte mayor de lo que cuesta, porque eso significaría que lo valora. Y eso es lo que significaría que es bueno, volviendo al principio. Claro. Al final, si alguien paga por ello lo que tú le cobras, que es un poquito más de lo que costó proveérselo, pues hombre, no es un mal indicador, ¿no te parece? Yo siempre he pensado que eso es lo bueno de que lo hagáis desde lo privado. Pero es muy difícil hacer algo malo desde lo privado, porque no te lo compran. Yo creo que eso sería deseable, se complementa muy bien con que las administraciones públicas tengan entre sus competencias y obligaciones ofrecer una oferta cultural amplia y que llegue a todos los públicos, y eso no siempre la iniciativa privada, con su lógica de necesitar la rentabilidad, lo va a conseguir. Y está muy bien que haya un mecenazgo, que haya un interés de las empresas por apoyar iniciativas culturales, o está muy bien. Bueno, y la suma de todo eso, yo creo que es el mix deseable, y eso es lo que demuestra que la sociedad valora, aprecia la cultura, desde el consumidor final hasta el mundo de los negocios, hasta lo público, ¿no? O los medios de comunicación, o ese reconocimiento público. Vamos a ver, estamos diciendo que la gente va a la cultura de forma gratuita o casi. Alguien le invita.
Le invitan las administraciones, le invitan las fundaciones de las empresas, le invitan patrocinadores, le invitan mecenas, le invitan... que normalmente no tienen un gran reconocimiento, ni por el público, ni por los medios de comunicación, no, eso es algo... Es más, a veces se llevan algunos zascas, sí. Porque qué sospechoso que nos regalen cultura será... ¿Qué querrán? Porque ¿Qué querrán? Es un asunto de evadir impuestos, es un asunto de lavar la conciencia, bueno, todos estos discursos que yo creo que no contribuyen mucho, desde luego. Y que yo creo que no tienen mucha base de realidad. Pero fíjate, hablabas del Estado, hablabas de las empresas, hablabas de la sociedad civil. ¿Crees que podría estar sucediendo que hubiera que superar esta forma de pensar en la sociedad, separándolo, organizándolo en sectores público, privado y social? A mí me parece que a veces ya es una categoría que no sirve, porque vosotros, ¿qué sois? Es una empresa que promueve una fundación, que trabaja mucho con el sector público, para el sector público, con el sector público. Tendríamos que a lo mejor que empezar a pensar con otras categorías, porque hay un montón de modelos híbridos, que no encajan en nada. ¿O nos da un poco igual? No nos da igual. Yo creo que, vamos a ver, legal, jurídicamente, existe lo público, existen las empresas, existen las personas físicas, existen las organizaciones sin ánimo de lucro, las fundaciones. Todo eso es una realidad. Y existe que cada organización trabaja de acuerdo a unas finalidades diferentes, de tipo social, de tipo institucional o de tipo económico. Y todas son legítimas. Lo que sí creo, y no es que lo crea, es que lo sé por experiencia, porque en nuestro modelo es lo que nos ha permitido hacer todas las cosas que hemos hecho. ¿Ese es tu modelo desde lo privado? Sí, la fábrica es una iniciativa privada, pero fíjate... Pero es que no acabo de estar de acuerdo contigo, porque dices, bueno, esas categorías existen, deberían existir. ¿Por qué SER tiene que regular diferente una iniciativa que genera un determinado cambio social o impacto social por el hecho de que los fondos provengan de los impuestos de todos o de los beneficios que una empresa o de los ingresos de una fundación? Porque si tú haces una labor educativa, cultural, buena, no tendría que dar igual un poco si eres una fundación, si eres una empresa. Estaría tirando piedras contra mi propio tejado a veces, ¿no? Pero digo, ¿por qué te van a tratar distinto a ti por ser una empresa que a mí por ser una fundación? Lo que importará es el cambio social que conseguimos, ¿no? Seguramente sí, pero no iba yo por ahí. Yo a lo que iba es a levantar el banderín de la colaboración. Vale. Yo, por experiencia, vamos a ver, si pensamos la fábrica como empresa, ¿a qué se parece? A lo que más se parece es a la fundación de una empresa para hacer actividades culturales. Menos el 1 de enero, que es el día que dan el presupuesto, que ese día no nos parecemos, porque no tenemos nadie detrás que nos dé un presupuesto para hacer cosas muy lucidas con el nombre de la empresa, ¿no? Entonces, como no tenemos eso, cada proyecto que hacemos nos vemos obligados a buscar cómplices para sacarlo adelante, cómplices que aporten todo tipo de recursos, incluido y muy principalmente el económico. Y entonces eso nos ha llevado a un modelo que nos ha salido muy bien y que yo lo recomiendo muchísimo, que es el modelo de colaboración, es el modelo de, para poner en marcha un proyecto, poner de la mano a sumar esfuerzos a administraciones públicas, a empresas, a marcas, a fundaciones, y a lo mejor unos tienen una finalidad social y otros la tienen de marketing y otras de promoción turística, pero igual encontramos una actividad en la que capaz de contribuir a los objetivos de cada uno y que podemos hacer y que cada uno por nuestra cuenta separadamente no podríamos hacer. Y eso no es sumar, eso es multiplicar. Y entonces yo no puedo ser más partidario de eso por experiencia propia. No puedo estar más de acuerdo contigo. Alberto, estamos terminando, pero alguien podría pensar, y esto se acaba en una conversación sobre la cultura, sobre cualquier cosa, sin hablar de la inteligencia artificial. ¿Podríamos acabar esta conversación sin hablar de la inteligencia artificial y no pasaría nada? ¿O tenemos que hablar? ¿Y por qué? Pues a mí me pasa una cosa con la inteligencia artificial. Me parece, bueno, como cualquier cambio tecnológico disruptivo, apasionante, y vemos oportunidades, amenazas y sobre todo incertidumbre. Al final esto, ¿cómo se va? Yo no soy muy bueno. Tú estás ya notando cosas que están pasando
por la inteligencia artificial. Yo no sé quién no. me contaba que estaban grabando un vídeo corporativo de no sé cuántos y entonces habían hecho la música del vídeo y le habían dado unos criterios a una cosa de la IA y habían hecho una música y la habían metido. Y ahí no había un creador. Bueno, sé que Te hablo de un ejemplo de la semana pasada. ya hay muchos ejemplos que nos hacen ver lo que esto puede hacer, pero yo creo que estamos viendo una punta del iceberg. ¿Tú Pero estás preocupado? ¿O te estás ocupando en algo yo que tenga creo que que ver con todavía eso? me estoy haciendo el tonto, como si esto Yo no también, fuera a yo un pasar. poco también. Porque como no estoy seguro que me interese mucho, pues igual. Pero fíjate, yo lo que creo es que la inteligencia artificial viene a resolvernos una necesidad que no teníamos, cosa que le pasa a muchas soluciones tecnológicas. ¿Cómo? Que viene a resolvernos un problema que no teníamos. ¿Qué quiero decir? Que si la inteligencia artificial no fuera viable, no se hubiera inventado y no se fuera a inventar, no nos pasaría nada. La humanidad seguiría viviendo y evolucionando, no sé, 1000 años, 10.000 años más. ¿Por qué necesitamos la inteligencia artificial? Si me planteas otro desafío, igual no es lo mismo. Si hablamos del cambio climático, yo creo que ahí hacer que la estrategia del avestruz y como que no pasa nada, Ahí sí que no podemos. no es buena idea, porque es ¿Y la que estamos eso- haciendo un poquito en el mundo de la cultura o no? ¿Estamos atentos a cómo poder mejorar los procesos, las infraestructuras, Yo para creo- ser más... Hay buenas experiencias y desde luego cada vez ves más debates y ejemplos de organizaciones comprometidas con esto, y es verdad que antes decía que somos un sector como otro cualquiera de actividad, pues nos tendremos que aplicar el cuento a nosotros mismos. Pero yo creo que como sector de actividad, por el tipo de cosas que hacemos, no somos un sector que tenga precisamente un gran impacto. Yo creo que el sector cultural, si algo puede aportar a esta problemática, es más lo pedagógico, lo de comunicar. Más que aplicárselo a sí mismo, Más que lo que aplicárselo podemos a sí aportar. mismo, pero que- Pues fíjate que nosotros estamos pero yo descubriendo, creo que- cuando le hemos puesto el foco y específicamente nos hemos puesto el objetivo, estamos descubriendo que en la organización de las exposiciones, en los montajes, en los transportes, Sin podemos duda, mejorar muchísimo. ¿eh? Sin duda, y es fantástico que tengamos esa sensibilidad, que nos apliquemos el cuento los primeros y que prediquemos con el ejemplo y que lo contemos. Pero creo que además, por el tipo de cosas que hacemos, que tienen mucho impacto social, mucha difusión, mucha comunicación, podemos aportar mucho también en hacer ver al resto de la sociedad, al resto de sectores, la importancia de abordar ese problema que está ahí planteado, pero que últimamente viene. parece que encontramos muchas disculpas para posponerlo de momento porque no conviene ahora. Y bueno, pues no sé cuánto más lo vamos a poder mucho. posponer, pero... Alberto, para pero- terminar, dime un agente cultural, una manifestación cultural, una compañía de teatro, un grupo de música, una fundación, un museo, alguien que te parezca que está haciendo algo chulo ahora en España, que está rompiendo, que está acercándose a las fronteras, que está haciendo algo interesante, que te guste a ti. He tenido la suerte de conocer hace un par de semanas el nuevo espacio de la colección Solo en Madrid, y yo creo, sinceramente, que no hay nada igual en el mundo. ¿Y Yo estoy esto por contigo, qué ¿eh? lo hacen? Pues porque les da la gana, por amor al arte. Y se lo pasan muy bien haciéndolo. Y se lo pasan muy bien Se haciéndolo. lo pasan Me muy bien parece haciéndolo y creo que están un haciendo algo ejemplo interesante. excelente en un extremo, si quieres, muy sofisticado, muy elitista de mecenazgo, ¿no? Me parece un magnífico ejemplo. Pero hay otras cosas mucho más pequeñitas y más rurales y más no sé qué, que también valen muchísimo la pena y que... Hoy conocí a una chica que estaba haciendo algo en un pueblo de Granada, que era una verdadera maravilla, que estaba con nosotros en pública. Es verdad que pasan muchas cosas también en lugares, a lo mejor que llaman menos la atención, que son una maravilla. Pero últimamente hay tantos ejemplares, que deberían animar a seguir ese camino. ¿Qué pasa? Que estas iniciativas culturales pequeñas, de pueblo, para pequeños públicos, no sé qué, son caminos valiosos, pero que se recorren despacito, paso a paso, y que no tienen un resultado a corto plazo. Entonces parece que según a quién le interese menos, pero tenemos son que aprender. enormemente valiosos. A mí Son ese muy tejido valiosos. me parece fabuloso, por irme al otro extremo del ejemplo que ponía de excelencia, ¿no? Alberto, pues muchas gracias. Muchas gracias de verdad por darnos este rato, ¿no? Gracias por lo que hacéis desde la Fundación Contemporánea, desde la fábrica, y porfa no perdáis esa ilusión y esas ganas de hacer cosas nuevas. Muchas gracias.
Las preguntas de la Fundación Botín.